Entonces empecemos saludando a los poquitos que están conectados. Ya se sumarán en el transcurso de la enseñanza algunos que quieren acompañarnos. Entonces vamos de pie, leemos la palabra del Señor y oramos. Amén. Vamos a Mateo capítulo 19, donde está ya el concepto de Jesús sobre el matrimonio. Dios bendiga a los que están allá y vamos a, si nos pueden acompañar, en el capítulo 19 de San Mateo, el versículo, gloria a Dios, el versículo 4 y siguientes. Gracias, hermano Samuel. Gloria al Señor. Ya tenemos ahí unos cuantos y mientras tanto se sumarán otros. Mateo 19, 4. Vamos a oír el concepto de Jesús sobre el matrimonio. Aunque él nunca, obviamente, no tuvo esposa porque él no vino a procrear una familia genética aquí en la tierra. No fue esa su misión. La misión fue salvarnos a nosotros. Pero siempre que usted tenga un tema para tratar, trate de buscar qué dijo Jesús al respecto. Y eso nos da autoridad al tema que tratemos. En el 19:4 dice que él respondiendo dijo, se le planteó un interrogante. ¿Qué dijo Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén. Por tanto, o sea, en vista de este proyecto divino, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió eso, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Oigan la reacción de los discípulos ante esta solemne declaración de Jesús. Le dijeron sus discípulos, no los ajenos. Le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Oigamos lo que Jesús añade a este argumento de ellos. Versículo 11, por favor. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Tremendo. Alabanzas al Señor. Dejémoslo hasta ahí, oramos a Dios y desarrollamos el tema hasta donde el tiempo nos alcance en esta noche, invitando a los que ya están conectados que envíen el link para que otros también se conecten y podamos interactuar tanto con ustedes aquí presenciales como los que están allá de forma virtual. Oren conmigo, por favor. Amado Dios, muchas gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos en este sábado. Quiero agradecerte por la transmisión que hace 8 días pudimos hacer, en la cual tocamos el tema del noviazgo a la luz de tu palabra. Hoy queremos, Señor, avanzar un poco y llegar a la etapa que todo hombre y mujer en su etapa juvenil aspira, y es tener un matrimonio y sobre él constituir una familia. Te presento mis hermanos ya presentes y te presento los que están conectándose ahora. Gracias por ellos. Concédenos ir a tu palabra y ver tu bendición en ella a través del tema que vamos a tratar, Señor, para bendición. Gracias por mis hermanos que ya tenemos familia, que tenemos matrimonio y hogar. Y gracias por estos jóvenes, incluso algunos adolescentes aquí. Pido que nos bendigas allá también para que hoy podamos, oh Dios, en medio de esta maraña de desorden moral, en medio de estas circunstancias sociales donde el matrimonio es subestimado, es tenido en poco, aún vilipendiado, Señor, con aquellas ideologías del tal matrimonio igualitario. Señor, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos ilumines y que mantengas tu temor en nuestras vidas para poder conservar el matrimonio quienes lo tenemos, y para que estos jóvenes que están conectándose ahora y que están aquí también tengan matrimonios duraderos, estables y de bendición, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Se sientan, por favor. Y quiero que retrocedamos un poco, porque un matrimonio no empieza el día de la boda. El matrimonio empieza antes. Y permítame ilustrar, yo tenía por aquí un marcador, déjenme ver si lo encuentro. Tenía a ver si lo hallo.
Santo. Aquí está. Con este marcador les quiero ilustrar, hacerle un breve gráfico para decirles dónde empieza un matrimonio. Ya hemos visto que teológicamente el matrimonio empieza en Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre ayuda idónea. Ya fue pensado, el matrimonio no es accidental, fue premeditado por Dios. Cuando Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, está pensando precisamente en eso, en el matrimonio. Un matrimonio empieza, y les voy a hacer este gráfico, con una amistad. ¿Sí? Miren ustedes, esta es la primera base sobre la cual un matrimonio se funda. Amistad. Nadie se casa con un enemigo o con una enemiga. Tiene que haber primero una relación amistosa. Una mirada, una charla, un diálogo, y empieza a despertarse el interés en esas personas mutuamente. Entonces, después que ya llevan algún tiempo en la amistad, entonces se establece el noviazgo. ¿Sí me hago entender? Miren que ya se va un segundo paso. Este es el primero. Este es el segundo. ¿Sí? Y entonces, aquí ya la responsabilidad crece. Porque quiero en esta noche que hagamos claridad que el noviazgo bíblico difiere, como lo vimos hace 8 días, del noviazgo secular. Aquí ya viene el noviazgo, por eso es que hay tanta responsabilidad, porque si aquí hay amistad, el noviazgo avanza. Después del noviazgo, X tiempo, hace 8 días preguntaban cuál es el tiempo ideal para un noviazgo. No hay unas fechas exactas. Tiene que ver con algunos aspectos que consideramos el sábado pasado. Entonces, ahora sí viene la palabra matrimonio, del cual vamos a hablar hoy. Esta ya sería el tercer paso. Miren. ¿Sí? Encima de esa palabra matrimonio ya viene esta otra, la familia, que es el ideal bíblico. El matrimonio no es para establecer solamente vida marital. Cuando se enfoca solamente en eso, se falla en lo que Dios dijo del matrimonio. El matrimonio es la base de una familia. Toda familia debe estar fundada sobre el matrimonio. Este sería el cuarto paso. ¿Por qué hay tanto fracaso? Porque se saltan a veces esto. Cuando un matrimonio no tiene, una familia no tiene como base el matrimonio, le falta este fundamento. Es como cuando se levanta una casa sin fundamentos, sin columnas sólidas, sin zapatas, sin construcción. Esa casa corre el riesgo de caerse. Porque en la vida cristiana no se establece familia si antes no hay matrimonio. ¿Dicen amén? Por favor, díganlo. Alabado sea el Señor. Entonces, mire usted que ya vamos aquí. Arriba de esto está la iglesia, en el caso nuestro. La iglesia se conforma de familias bien fundamentadas, que arrancan desde aquí. Este sería el quinto paso. Estoy hablando allá y aquí. A ver cuántos tenemos ya conectados. Tenemos 32 en una plataforma, 104 ya están en YouTube. No sé si hay otra red que está transmitiendo para darle la bienvenida. ¿Cuántos saludamos a nuestros hermanos que están allá? Amén. Solamente estamos en Facebook y en YouTube, me avisan allá. Miren dónde vamos ya. Como ustedes son jóvenes de iglesia, papás de iglesia, entonces yo me voy a referir a ustedes. Porque arriba inclusive hay otro conglomerado que se llama sociedad, que es donde desarrollamos también nuestra vida cotidiana. Miren ustedes hasta dónde llegamos. Aquí se va mal porque de aquí para abajo hay gente que no va a la iglesia, que no tiene una familia ordenada, que nunca pasaron por el matrimonio. Porque hay el concepto equivocado, antibíblico, que mejor es que vivamos un tiempo así para ver si nos conocemos. Y después vemos a ver si nos casamos. Ese concepto está totalmente fuera de la Escritura. La etapa de conocencia, como dijo un campesino boyacense, es aquí. Alabado sea el Señor. Es importante que se tenga en cuenta esta escalera. Tiene que darse. Entonces, si aquí hay respeto, ¿sí? Y hay valores. Desde la amistad, entonces se va colocando una base sólida. Es importantísimo que tengan en cuenta esto. Si aquí no hay respeto, hay antivalores, hay manoseos, se cruza la línea.
entonces ya de aquí para arriba todo el andamiaje se puede desmoronar. ¿Por qué me miran como raro? Digan amén. Toda esta estructura, si no está en la base del respeto mutuo. Por eso, muchachas que están allá y aquí, les digo, si un novio no la respeta de novia, nunca exíjale respeto cuando casada, porque no la va a respetar. En la vida cristiana el respeto es el ancla, el fundamento. Aquí se da muchos casos en los noviazgos y en las amistades, y he oído por ahí que otra vez el término estoy saliendo con fulana o con fulano. Ese vocablo la pregunto, ¿saliendo a qué? De pronto comerse una hamburguesa o un perro caliente no es mal, pero el término afuera, en el mundo secular, salir, que se usa de aquí para abajo, o amigos o novios, es a pecar. No hay bendición allí. Dios no puede impartir bendición. Hoy yo quiero hablarle a una juventud cristiana, amén, a muchachos y muchachas que tienen valores que están fundados en la palabra del Señor. Si no fuera así, que cómo aplicar el respeto y los valores cristianos personas que no los practican, que no los tienen en su corazón, que no hacen parte de una juventud cristiana que tiene en el matrimonio el objetivo y la mira. Entonces, mis amados, cuidado con esto. Y quiero en esta hora, ya que nos están proyectando allá, véngame, ayúdeme a alguien para borrar aquí. Gracias, mi hermano. Y borramos para... sí, borremos todo. Ya creo que captaron la idea, ¿cierto? Amén. ¿Allá también? Bueno, ya arrancaremos con preguntas y respuestas. Por hoy yo quiero que borremos para que no se me distraigan, porque quiero proyectarles de ahí abajo, ya la vieron, en esa amistad, empezar a ver cómo establecer entonces un noviazgo para luego un matrimonio encima. ¿Cierto? ¿Qué requisitos o qué visión de la vida? ¿Qué detalles debemos observar en la persona con la cual queremos establecer un matrimonio? Miren allá, por favor, colóquenme esa ilustración que hace ratico le entregué al hermano Samuel y a la hermana Melissa. Miren esto para que ustedes, oigan muchachos, y ustedes mamá, usted es la mamá de él, ¿verdad? Dios lo bendiga. Aquí están mis hermanos con su hija. Aquí está mi hermano José Luis con sus pequeños. ¿Quién más? Está también mi hermana Mayerly con Cielo, está mi hermano Oscar con las dos hijas, y es bueno que ustedes también tengan en cuenta esto. Está mi nuera Brangerly, que tiene niños pequeños, pero que llegarán para que les ayudemos. Amén. Vamos a hacer un test, como una pequeña evaluación de qué perfil debe tener la persona con la cual vamos a compartir eso que la Biblia dice, hasta que la muerte nos separe. Esto que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, es tan fuerte el matrimonio que la Biblia autoriza, gracias hermano, ya lo veremos, a que yo deje a papá y mamá. Sí, la Biblia me faculta abandonar a papá y mamá para unirme a Idalí, pero no me autoriza a abandonarla a ella. Mire que es más fuerte el vínculo. Amén, así a nosotros los papás nos duela tantico. Esas mamás que dicen, ¿usted conoció primero mamá o marido? ¿O conoció marido primero, etcétera? Dígale, sí, ya lo conocí, obviamente. Pero la Biblia me faculta para que yo tenga en cuenta eso. Miren entonces, allá en la pantalla, yo la voy a ver aquí, para que ustedes vean el perfil. Dice test para evaluar el perfil del futuro cónyuge. Entonces vamos a empezar desde abajo, donde aquí quedó alguna huella, desde la amistad. Aquí uno observa y detalla. Voy a escribirlo otra vez. Es aquí, miren, donde está la amistad, donde está el tiempo de analizar a la persona de una manera discreta. Como aquí no hay compromiso sentimental todavía, uno tiene toda la libertad para observar, analizar, detallar, preguntar de una manera muy disimulada, así como que el que no quiere la cosa y la cosa queriendo. Sí, se va observando, detallando para no ir después a lamentarse. Antes de dar el segundo paso del noviazgo, cuidado, aquí hay que mirar esto. Mire, hay que empezar, ustedes alcanzan a ver allá, ¿cierto? El área espiritual. Estoy hablando a muchachos y muchachas cristianos. La parte espiritual es determinante y esto tiene que ver con la relación con Dios. ¿Sabe de dónde nació esto? De aquella consejería que yo les he contado, que tuve en Bogotá,
en un matrimonio que yo hice allá en el oriente, en el suroriente, y esa noche en la recepción se acercó un joven, bien vestido, el muchacho, un profesional, educado. Me gustó el perfil de ese hombre y me dijo: pastor, lo que usted tocó en la meditación de la boda tiene que ver conmigo, porque estoy en plan matrimonial también. Yo le pregunto: ¿quién es su pastor? Me dijo: yo soy de otro concilio, solo que soy amigo del novio y por eso vine. Me invitó y me gustó de verdad. Me gustaría charlar con usted. ¿Por qué no habla con su pastor? Me dijo: es una mega iglesia y él no tiene tiempo. Yo le dije: entonces cambie de iglesia, donde un pastor que lo escuche. Pastor, ayúdeme. Fijamos fecha y hora. Yo le dije: aquí no lo voy a atender porque aquí está mi familia, estamos aquí cuando eso yo podía comer torta y Coca-Cola. Ahora no. El hombre llegó oportunamente, le dije: pero vayan los dos. Y este test que está volviendo aquí fue momentáneo que me apareció la idea. Yo tomé una hoja de un blog y lo separé y le hice esos dos muñequitos. Vengan a colocarme el muñequito allí, ese que va con la maleta, el varón. Amén. A ver si podemos llenar todo el espacio con los dos, porque los vamos a comparar los dos. Ahí, déjemelo ahí, por favor. Amén. Ahí tenemos el varón, él, y allá está ella con su ramito y bueno, con su detallito así romántica, con su cartica en la mano, todo esto. Eso es una ilustración que le colocaron allí, los que les gusta ayudarnos con eso. Lo primero que le pregunté yo a este muchacho es: ¿quién es Dios para usted? Cuidado con eso. Amén. Le pregunto a él y le cuento que el joven era un hombre no tan joven, ya 28 años, con madurez. Empezó a hablarme de quién era Dios. Dios es mi Salvador, mi ayudador, mi Redentor. ¿Cuánto hace que se convirtió tanto tiempo? Y en el lenguaje yo advertí que ese muchacho tenía una experiencia con Dios. Lo felicité. Cuando yo le pregunto a ella, porque nosotros estábamos escribiendo en una hojita, ella, así como hacen en los exámenes algunos cuando hacían en el colegio, mirando a ver la tarea del otro para hacer la propia. ¿Se acuerdan? Y entonces yo le puse una hojita blanca encima, le dije: no la mire, diga usted quién es Dios para usted. Y empezó a titubear y a escribir con cierta dificultad, y eso me indicó a mí que ella no tenía una sólida relación con Dios. Seguimos las preguntas. ¿Qué significa para usted la Biblia? Él me dijo que era la palabra del Señor. Ella también titubeaba. Y esa pregunta a cada uno: ¿qué es la iglesia para usted? ¿Qué significa la congregación? ¿Cómo ve usted la iglesia? Y esa pregunta hay que hacerla. ¿Cómo actúa en la iglesia esa persona? ¿Cómo es dentro de la congregación? ¿Cómo funciona en el culto? ¿Cómo es su comportamiento mientras se predica, mientras se enseña? Va y viene, entra al baño, sale, no se acomoda, atiende el celular, y así con un novio cristiano o novia cristiana. No esperen que les vaya bien con ese tipo de personas, porque no hay compatibilidad. Si me hago entender esta noche. Amén. Seguí con las preguntas. Oiga, ¿qué es para usted, qué es doctrina bíblica? Esa es la parte espiritual. Luego entré a la parte emocional. Miren esa. ¿Cómo es usted? Descríbase. Aquí el hombre se describió: soy un hombre cristiano, tolerante, me considero una persona comprensiva, y empezó a autodescribirse. Pero ahí sí que ella sí que titubeaba. Y yo le dije: si usted no sabe quién es usted, ¿cómo se va a casar con este? Muchachas y muchachos, sepa que la persona que va a ser su futuro cónyuge es bueno que sepa quién es. Hace 8 días lo vimos aquí en Romanos 12:3. Que ninguno tenga más apto concepto de sí que el que debe tener. Avanzamos con eso. Le hice estas preguntas. Mire, descríbase. Ella se demoró mucho. Siga. Amén. Ahora al frente. Amén. Ahí está. Eso también les pregunté. Le dije: ¿es usted celoso? Él escribió: no. Pero ella, sí. Sí, sí. Con énfasis. Cuidado con eso. Eso es gravísimo. Esos celos enfermizos, patológicos. Cuando hay razón, pues se vale. Estos muchachos siguen aquí adecuando el escenario. Alabado sea el Señor. Y mire que ella dijo sí. Y yo recuerdo que empezó a ponerse roja como el vestido de la hermana. Y me dijo: y a propósito,
en la iglesia, ellos se congregaban en una gran iglesia ahí en Bogotá, de esas grandes, de las megas, dijo ahí, y empezó a hablar en términos peyorativos. Hay una indiecita, me dijo, es que no se me dejaba agarrar, pero la tengo que mechonear. Yo le dije, pero ¿cómo así? Dijo, ¿por qué es detrás de él? Detrás de él, pero es que, pastor, tal, uy, empezó ella, y ya se fue poniendo roja en ese frío bogotano, era una tarde, y esta aorta le hacía así. Y yo dije, mírenle la cara a ella. Él la miraba otra vez y la miraba. Yo le dije, no, a mí no me mire, mírenla a ella, no es que ella que va a ser su mujer. Usted está preparado para tolerar a esta mujer así, si es celosa siendo novia. ¿Usted qué hace en la iglesia? Dijo, yo estoy en un grupo de alabanza. Y ella dijo, no, ella no participa en nada. Ya dije, encontré Lunanca la mesa. Lunanco es que tiene tiene, ¿cierto? Se puede caer por ese lado. Empecé a auscultarla un poco más y le dije, ¿cómo va a ser cuando este hermano sea su esposo y siga participando en el grupo de alabanza? Porque en la iglesia hay mucho roce social. Tiene que darse. ¿Qué va a hacer? Se quedó callada. En ese puntico nos demoramos. Yo le dije entonces, trabaja en esta área y luego después vean a ver si logran ponerse de acuerdo antes, aquí, ya en el noviazgo. Se lo voy a repetir porque es importante esto. Aquí hay que definir ciertas situaciones. De no definirse aquí, no es bueno que avancen al matrimonio. Porque eso de que por el camino se arreglan las cargas, algunas sí, otras aleluya, amén. Otras se pueden caer. Sí, se pueden caer. Eso lo decían los arrieros antiguos. Aquí, en esta parte, es importante que ya se hayan definido esto. Yo les dije a ellos también, escriba usted 3 virtudes y 3 defectos que usted tiene. 3 virtudes cada uno y 3 defectos. Él los escribió rápido, pero ella no sabía bien qué era virtud y qué es defecto. Porque cuando uno se casa, eso emerge. La máscara se cae, el antifaz, amén. Todo se va al piso y emerge tal y cual es la persona. Ahí está. Entonces, ¿cuántos años tiene usted? Hablamos de las edades, la compatibilidad que tiene que haber. Vimos en Tesalonicenses, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Compartimos que el yugo desigual no tiene que ver solamente con la fe, sino con otras áreas. Uno puede ser de la misma iglesia, oír la misma doctrina, creer los mismos principios y sin embargo ser incompatible. Amén. No crean que todo evangélico va a ser su esposo, que toda evangélica va a ser su esposa. No, esa evangélica, así sea bautizada y hable lenguas, puede tener un temperamento y un carácter que lo hace incompatible con ella o ella con usted. Esto es bien delicado, hermanos. Esto de matrimonio, los que estamos casados, Dios bendiga a mi esposa, nos acompaña desde allá. No crean que esto es tan sencillo. Hay que, amén, en el tiempo. Esto se demuestra. Como se le ilustró una vez que alguien se casó y se fueron a Cancún de luna de miel y a los 3 días suben fotos, eso se ilusionan en las redes sociales. Soy el más feliz de la tierra. Y Natalia me dijo, papá, mire lo que escribe Julano. Le dije, yo como no uso esa red, casi ninguna porque no tengo tiempo. Yo le dije, hey, qué bueno, escríbale. Papá, escríbale usted como si fuera yo. Entonces yo le escribí, le dije, lógico. Sería una desgracia mayor que con 3 días de casado fuera un miserable infeliz. Es tan obvio porque apenas tienen 3 días de casados. Pero esto lo quiero leer 5, 10, 20 y 30 años después. Enviar el mensaje. He aquí que no hubo respuesta. No hubo en el Facebook. ¿Por qué? Porque es que es obvio que en un matrimonio recién, ay, hermanos míos, eso es todo color de rosa. Pero esperemos el tiempo. Esperemos que llegue el primer hijo, que el cuerpo se deteriore, que el cabello se caiga, que el cuerpo se deforme, que aparezcan las venas varices, la horquilla en el cabello de ustedes. Todo eso va a venir. Amén. En nosotros algunos la barrigota así que les queda la correa aquí abajo. Sí. ¿Saben ustedes que la mayoría cuando nos casamos a los pocos días usted lo ve que se empiezan a engordar? ¿Cierto, hermana Mayerly? Sí. Y se vuelven buchones, dice mi esposa. Sí. Todo eso puede pasar. Entonces, hermanos,
Vamos a continuar hablando un poquito de esta base aquí. Esta etapa es la preliminar, aquí abajito. Cuando ya se tiene una idea clara de la persona y una dirección divina, entonces se puede dar el siguiente paso para luego dar los otros siguientes que ya borramos. Amén. Veamos entonces qué significa la Biblia para usted. Todo eso lo vimos, la iglesia, cada uno compartiendo allí. Vamos a las otras áreas que hay que tener en cuenta. El área espiritual y la emocional. Veamos estas otras. Subámosla por favor allá, porque esto es importantísimo que se tenga en cuenta. El área emocional, súbala de ahí. Amén. Porque hay otras. Súbala. Amén. Más. Área espiritual. Ahí, espiritual. Continúen subiendo. Es que no han puesto más. La área emocional, pero hay otras. Son 5, ¿sí? O más. Este es el área espiritual. Ya la vimos. Amén. El área emocional, pero es que son 5. Está la económica. No, pasen la otra, por favor, la otra diapositiva. Amén. Búsquenla allá y la colocan. Entonces, cuando ustedes se describan en virtudes y defectos, mire a ver si puede vivir con esos defectos que esa persona tiene. Porque hay defectos genéticos, de personalidad y de carácter que no van a desaparecer. Es importante, muchachos y muchachas que están allá y aquí, que usted en la etapa de amistad observe mucho la familia de él. ¿De qué familia proviene? ¿Cómo es la mamá de él y de ella? ¿Qué lugar ocupa en la familia? Por ejemplo, si en una familia hay varias hijas, 4 o 5, y de pronto llega un varón, es muy probable que a ese muchacho lo sobreprotejan mucho y la mamá no quiera demasiado. Y lo vuelva, aquí en Santander dicen un enaguado. En Antioquia lo llaman nagüetas, el que está pegado de la mamá, ¿sí? Siempre. Hay que tener en cuenta eso, cómo es la relación de él con la mamá y con el papá, para saber cómo será la suya con él. Importante, yo este jovencito, ¿cuántos años tienes, hijo? 13, lo veo así. Ella tiene pleno uso de razón. Dios te bendiga, hijo. Amén. Qué bueno que estén pendientes de esto. Entonces, llegan esas otras áreas, como es la parte económica. ¿En qué trabaja él? ¿Qué sabe hacer? ¿A qué se dedica? Importante, porque en el matrimonio se necesita, como dijo una paisa, billete, papá. Amén. Sí, hermano, así sea poco o mucho, pero tiene que haber un ingreso. Amén. Gracias, hermano, gracias. Ahí ya lo ubicaron. Oiga, ¿cuánto gana usted actualmente? No es pecado que una muchacha le pregunte al futuro esposo en esta etapa de noviazgo o en esta parte intermedia, cuando ya se va a dar este paso aquí. Esto es un compromiso sumamente serio. Un joven cristiano no está sumando noviazgo, más noviazgo, y así van siguiendo una secuencia de novias y novios, porque eso puede afectar su vida emocional y también su credibilidad en la iglesia. ¿Está claro hasta ahí? Amén. Entonces también averigüe ese pasado de él. ¿Cuántos años tiene? Con base en esos años, pregunte cuántas novias ha tenido. Si ha tenido más de 3 o 4, es emocionalmente inestable. ¿No dicen amén? Intelectualmente, si ha perdido muchos años y nunca definió una carrera ni aprendió a hacer nada, peligro a la vista. No tiene madurez tampoco, no tiene proyectos. Todo eso, hermano. ¿Con quién se crió? Lo crió la madrina, la madrastra, a cocotazos, a mechonazos, a ella. Cuidado, porque puede tener un resentimiento social ese muchacho. Lo crió la madre sustituta, la nonita. Si fue la nonita que lo crió, lo alcahueteó demasiado y de pronto lo deformó. Todos esos detalles para ir mirando bien quién será este. El novio o el noviazgo, como está ahí. Muy bien, entonces, área económica. ¿Qué profesión tiene usted? ¿Son suficientes sus ingresos para sostener una familia? Arrancando, hay que hacer cuentas. Ahora ustedes, las de ciudad, tienen la gran ventaja que muchas de ustedes pueden trabajar y aprenden alguna profesión. El modelo bíblico antiguo, la mujer no trabajaba. La mujer no trabajaba afuera, trabajaba en casa. Cuidaban ovejas, ayudaban a recoger el trigo, todo eso, a sembrar, ese era el trabajo y ellas aportaban eso a la casa. Yo pertenezco a ese tipo de familia. Mi mamá nunca trabajó por fuera, bregando con todos nosotros.
pilando el maíz, limpiando la casa, lavando la ropa, cocinando. Eso era el trabajo. Y ellas nunca recibían remuneración por eso. Hoy, las muchachas de hoy tienen la opción de aprender algún arte. Cuando la profesión de ella de pronto es un poco mejor en términos económicos. Por ejemplo, si ella es una profesional y el futuro novio o el futuro esposo es un técnico, es probable que gane más ella que él. ¿Cómo van a manejar eso? Porque yo conozco maridos que cuando oyen que la mujer gana dinero, ellos se declaran en quiebra. Sí, nunca tienen, siempre están sin un peso. ¿Que los hay? Los hay, amén. Sí, así les dé risita. Pero es que en la vida real, uno no vive de besos y de abrazos, uno vive, la casa tiene que haber que comer. El arriendo hay que pagarlo. Si ustedes hacen una cuenta, yo la he hecho con los jóvenes en estos seminarios, ¿cuánto valen los gastos prioritarios de una casa? Y lo prioritario en una casa es, ¿cuáles son los gastos primarios? La comida. El segundo, vivienda o arriendo. Tercero, servicios. Cuarto, ropa. Salud, exactamente. ¿Sí? Pues todo eso. Sí, ¿cuánto gastan los dos? Y ojo, muchachos. Miren que, por ejemplo, una joven que es bien vanidosa, que las hay en las iglesias. Porque el papá de pronto les puede aportar porque tienen alguna economía. Y se casa con un muchacho que tiene un trabajito básico. Él no puede darle lo que el papá le daba. Dice amén, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo va a reaccionar esa muchacha cuando se corte allá paterno y de pronto no está en condiciones económicas de suplirle lo que el otro, amén, le aportaba el papá? Ahí vienen los conflictos. Por eso hay que hacer cuentas muchas aquí, bien serias. Incluso hay muchas vidas que de aquí se han regresado, ¿sí? Vuelven a ser más bien amigos y dicen, no, dejemos así. Y es bueno que dejen así si de pronto de aquí se descubre más. Alabado sea el Señor. Oiga, qué delicado y serio es esto, ¿verdad? Área económica. Entonces, cuidado, no es pecaminoso que sepan cuánto vale toda esa economía. Si no tienen apartamento, hay que pagar arriendo, de quién han dependido hasta ahí. Eso es importante. El área social. ¿Quiénes son o serán sus nuevos amigos o amigas? En la iglesia, ¿de qué ámbito me voy a rodear? Ustedes han visto que aquí hay parejas que están jóvenes y son activos en todos los ministerios, en algunos, especialmente música y esto. Eso es bueno porque ese radio se va ampliando. En la iglesia uno tiene muchas opciones de hacer amistades sanas, éticas, morales, etcétera. Importante, área social, ¿dónde van a vivir? ¿Quiénes serán sus nuevos amigos? ¿Son compatibles? Oigan esta parte, intelectualmente. No sea que él la acuse de bruta, como alguien le decía a su esposa, burra tragapasto. Sí, palabras ofensivas, terrible. Entonces es bueno que sepan eso. Miren esta otra partecita, sigamos un poco el área social, en la parte filosófica al frente. Oigan esto. Son compatibles intelectualmente. Área filosófica, ¿cómo ve usted la vida actualmente? ¿Qué concepto tiene del entorno social que lo rodea? ¿Cómo ven el pecado? ¿Cómo ve la política? ¿Cómo ve toda esa guerra que está por allá dándose en Ucrania y por allá? ¿Cómo ve todo eso? Eso hace que haya acuerdos mutuos. Importantísimo esto. Alabado sea el Señor. Terminemos esta parte para empezar a oír las preguntas y respuestas. Subamos a ver, para ver la parte final. Esta área toda está antes del matrimonio. Miren por favor, antes de aquí. Alabado sea el Señor. ¿Para qué aquí? Porque aquí ya no hay reversa. Cuando se da este primer paso, hasta de aquí uno se puede regresar. De aquí ya no. ¿Por qué no dicen amén? Bíblicamente de aquí ya no. Una vez que uno dice, sí, recuerden que la palabra cónyuge, en las conferencias yo la he mencionado, es cónyugo. De ahí viene la palabra. ¿Qué es un yugo? Amén. Es esa pieza de madera o de metal que le cuelgan al buey para que tire el arado, enyugado. Sí, ¿lo promete usted qué tal delante de Dios de estos testigos? Sí, prometo. Ah, entonces quedó enyugado.
Se lo preguntan allá también en notaría o en juzgado. Y ahí ya no hay bíblicamente, por eso es que los jueces suelen hacer recomendaciones el día que se pasa de noviazgo a ser esposo o esposa. Yo escuché en los dos casos, Brangerlich, que se casó aquí en Cañaveral, ese juez es un cristiano, un pastor, y le hizo una serie de recomendaciones con base en la Biblia. Cuando Natalia se casó allá en Barichara, con Tito, nuestro yerno, también esa juez que no es una evangélica, es católica, pero esa señora tenía la Biblia católica allí y les hizo una serie de observaciones. Y les dijo, si no van a asumir esto con responsabilidad, ahí está esa puerta. Levántense y váyanse, porque yo uno, pero no separo. Y tenía ese concepto de una profesional del derecho como imagínense, mucho más nosotros. Entonces, antes de todo, evalúen eso, jóvenes que me están oyendo ahí, que están leyendo, hagan ese cuestionario, escríbanlo y resuelvan las situaciones. Si encuentran que no hay compatibilidad, es preferible regresarse de aquí, porque de aquí ya es un imposible. Amén. Amén. Alabamos a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora entremos a ver qué preguntas hay ya, hermano Samuel. Si hay ya algunas interrogantes, permítame sentar aquí a ver si puedo responder algunas, porque queremos ayudar. Ya tenemos allí 318 en Facebook y hay un grupo también en YouTube. Dios los bendiga. Aquí envían saludos, déjenme a ver qué voy a leer aquí. Dice... Alabado sea el Señor. Gracias por esa enseñanza para los jóvenes, para esta nueva generación que tanto la necesita. La hermana Irma Mendoza dice, Dios los bendiga. Si hubieran escuchado este consejo en mi juventud, nunca me hubiera casado. En vez de decir, hermano, yo hubiera sido, pero mire, oiga, que me llama la atención esta advertencia de la hermana. Tranquila, hermana Irma, Dios la va a ayudar. Sí. Alabado sea el Señor. Gracias Dios por esta enseñanza. Muy valiosa, amén. Nos escribe también el hermano Eduardo Cepeda de la iglesia. Dice, Dios le bendiga, Pastor Humberto. Me alegro mucho por el conversatorio de hoy. Es un tema muy importante. Vivimos tiempos difíciles. Esta generación ya no quiere conformar su hogar bajo la bendición de Dios. Amén. A ver quién más está por aquí. Está la hermana Pili Chávez. Dios lo bendiga. Dice, con un alma gemela. Dios bendiga a Pili Chávez con un alma gemela, hoy en el nombre de Jesús. Es una mamá que tiene una hija llamada Pili y está pidiéndole que Dios le dé el alma gemela. Todo papá anhelamos que nuestros hijos se casen y que nos den nietos, amén. Lorena Alfonso nos dice desde Río de Oro, Cesar, qué bendición. También está María Luisa Moreno, nos saluda. Déjenme ver aquí quiénes otros escriben. A ver si podemos leer aquí algunos comentarios. Esperanza Luque dice, amén, gloria a Dios, aquí desde Piedecuesta, Santander, siguiendo la transmisión. También está Kela Trom, está Irma Gómez, Dios le bendiga grandemente. Pastor Luigi Barrera, de Villarrosario, el norte de Santander. Andrés Silva, gracias a Dios, desde Argentina. Dios le bendiga, hermano Andrés, allá en el sur. Por aquí tengo también a María González, Maribel Romero, Lucero Morales. Dice, gloria a Dios, Dios le bendiga mucho. Saludos desde Bolivia. Hay un buen número de extranjeros conectados. Pueden empezar a ir haciendo sus preguntas para que allí les podamos ayudar en algo. Esta es la idea. No solamente los que están conectados, sino aquí, vayan alistando la pregunta que quieran hacer. Aquí déjenme leer más. Amén. Tengo también aquí a una hermana llamada Isabel. Dice, Dios le bendiga mucho y siempre siervos del Dios Altísimo desde Piura, Perú. Pido ayuda y oración por sanidad. Esta es una petición por sanidad divina. Amén. Y menciona aquí un grupo de personas que necesitan ser tocadas por el Dios sanador, gloria a Dios. Julio Ernesto Avendaño Sánchez nos desea las bendiciones del Señor. Lo hace también Roberto. Orlando Torres, Neris Mercado, Danilo Cortés, Neida Arzusa. También nos escribe el hermano José Daniel Morales, el hermano Germán Cabeza, nos desea bendiciones. Dice, Dios le bendiga a nuestro pastor Henao y a la iglesia de la 43. Saludo desde Armenia, Quindío, zona 63.
y siguen ahí los saludos, pero queremos entrar. No sé si empiezan aquí algunos. Sí, ya estamos abriendo el espacio para las preguntas y obviamente las respuestas no solamente las voy a dar yo, también de pronto algunos de ustedes. Aquí hay esposos y esposas que en un momento dado pueden aportar alguna opinión, algún concepto que nos pueda fortalecer en el conversatorio de hoy. Entonces, adelante con las preguntas, si las quieren hacer de una manera escrita o las quieren hacer por audio, no sé cómo, pero busque la manera. Queremos ayudarles en esta parte. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Pastor, como maestra de los adolescentes quiero hacer una pregunta por ellos y es, ¿qué tan importante es antes de entrar en esa relación de amistad y después de noviazgo conocer el área psicológica de la persona? O sea, ¿qué tan estable es emocional y psicológicamente? Es importantísimo, como lo hemos visto, porque las emociones de nosotros, miren, nosotros tenemos unos absolutos. Es la personalidad, el carácter, el temperamento. Eso apenas se modifica un poquito con la ayuda de Dios, pero no se cambia. Los rasgos característicos están arraigados en nuestro ADN. Importantísimo conocer esa área. ¿Cómo? A través de la conducta. Se refleja eso. Por ejemplo, ustedes observen los dos hijos del hombre, el papá del pródigo, apenas tenía dos, tan diferentes los dos. Y uno elogia al hijo mayor porque aparentemente era más juicioso, pero cuando uno ve más adelante nota rasgos de la personalidad en el hijo mayor, que no era tan juicioso como se creía, tan maduro como se esperaba. Entonces hay pequeños rasgos, comportamientos y conductas. Una pareja que duró 1 mes y medio, yo los casé, y pelearon y se separaron, están actualmente separados. Cuando yo hablé telefónicamente con esta joven, le pregunté si ella había notado algún destello en su temperamento. Me dijo la verdad que sí. Por ejemplo, cíteme, me dijo un día, fuimos a comer hamburguesa y parqueamos el carro y había que comprar un medicamento de una farmacia que estaba a unas 4 cuadras. Y él me dio 5 minutos mirando el reloj para que yo fuera hasta allá y comprara el producto y viniera. Si no llego en ese tiempo, esto se acaba, les dijo. Y obviamente correr 4 cuadras para allá y 4 de para acá, más los minutos que se gasta uno pidiendo el producto si es que está la farmacia vacía. Es obvio que se va a gastar más. Entonces, con un dictador así, ¿qué mujer puede hacer vida? Eso es una dictadura. Cuidado con esos machistas que son manipuladores, que también las hay. Entonces, tanto muchachos como muchachas, ojo con la persona manipuladora. Y es que aprovecha los sentimientos en el noviazgo para manejarlo. Si usted me ama, tiene que estar aquí a tal hora. Si usted de verdad me quiere, tiene que hacer así y así. Y usa los sentimientos para manipular. Peligrosísimo eso. Entonces, hermana Brangerly, esa es la respuesta para su pregunta importantísima, que se traten de analizar. No le pregunte cómo es, porque él o ella le pueden mentir. Por eso es que desde el punto de vista de las redes sociales no hacemos matrimonios por internet. No, ustedes no me vengan a presentar, hermano, mire, no me lo muestre en el celular, muéstrelo en físico. Preséntelo en físico. No, mire, pastores, con este que me voy a casar, no, tráigalo, acérquelo. Primero a los papás y luego al pastor, porque en un noviazgo quien primero debe enterarse son los padres de ella y los de él. En segunda instancia, nosotros los pastores, para uno dar de pronto un punto de vista, una opinión, no una orden. Y de ahí se puede continuar. Entonces, importante esto. ¿Habrá otra pregunta? Pastor, Dios le bendiga. ¿Qué tan necesario, con base en lo que usted está diciendo ahora último, es que en la etapa de amistad y noviazgo vivan estos muchachos en la misma ciudad? Y de no ser así, ¿qué tan frecuente ellos pueden verse? ¿Qué tan necesario es que frecuente el hombre venir hasta la ciudad de la mujer o la mujer viajar hasta la ciudad de donde esté él para poderse conocer entre ellos y también, como usted lo decía, la familia de ellos? Es muy importante ya cuando se entra en la etapa del noviazgo, ya se entra en una área de mucha responsabilidad. Y les voy a decir por qué. Porque en el noviazgo se suelta mucho.
y esa persona puede utilizar esa información después de una forma negativa o positiva, de acuerdo a la información que tenga. Entonces, cuando están en la misma ciudad, mira, ahora estos recursos técnicos permiten las videollamadas, así que no es tan importante estar físicamente allí si no es posible. Si están en la misma ciudad deben ser disciplinados, porque es que hay unos que también son posesivos y enfermizos y terminan la charla a las 12 o 1 de la mañana, llegan a la casa y se pegan otra vez por el celular. Eso ya es patológico, eso es enfermizo y no es bueno. Lo sabio es que la persona madura sepa manejar su tiempo, sepa hacer las visitas que debe ser en la casa. Las visitas de los novios no deben ser en lugares secretos, oscuros, aislados, clandestinos, porque puede haber un escenario propicio para el pecado. Entonces es mejor que sean en la casa, van a casarse, van a ser esposos. Si él la quiere sacar a ella de ahí con frecuencia, la cita a lugares allí es una señal de alarma, porque hay malas intenciones. También es bueno que de vez en cuando los papás den una opinión. Es bueno, los futuros esposos, que le digan a los abuelos. Yo lo hice con mis suegros, voy a ser su yerno, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo fue el matrimonio de ustedes? ¿En qué nos pueden aconsejar? Y los abuelos nos dieron consejos, gracias al Señor. Iba a preguntar, hermana Melissa. Ya vamos, hermano Samuel, vaya teniéndome pendiente a las preguntas. Bueno, pastor, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer o qué hacer cuando la comunicación en el matrimonio falla? Hay que mirar las causas. La hermana pregunta, ¿qué hacer cuando la comunicación falla? Hay que ver por qué. ¿Qué hizo que fallara? Si de novios era tan fluida, porque ahora no lo es. Entonces hay que revisar las causas y hay que corregirlas. ¿Dónde empezó la falla? ¿Por qué? Y de esa forma restablecerla, porque hay que seguir hablando. Una de las reglas de la adecuada convivencia es la comunicación, la interacción. Hay que mantener el diálogo lo más fluido y lo más frecuente posible. ¿Para qué? Para que no falle. Y si llega a fallar, buscar la causa y restablecerla, porque tiene que ser así. Y en ese caso, digamos, cuando la pareja quiere tomar como esa terapia con un psicólogo, ¿es necesario o es importante llevarla a los pies de Cristo como tal? Es más importante llevarla a los pies de Cristo. Un psicólogo o una psicóloga puede ayudar, pero si la persona, los dos esposos tienen suficiente madurez, no van a necesitar de un psicólogo ni una psicóloga. ¿Por qué? Porque en uso del buen sentido común, pues ven la necesidad de restablecer ese puente que se había roto y continuar. Entonces no siempre un psicólogo, porque también los psicólogos y psicólogas tienen sus problemas. Algunos de ellos ejercen la profesión, pero desde el punto de vista matrimonial son fracasados. Entonces una persona puede ayudar a otros desde el punto de vista de la experiencia. Un fracasado es poco lo que pueda aportar. Hermano Samuel, vamos con su pregunta. Hola, que está allí. Se le perdió. Amén. Oigan esta pregunta que nos hacen ahí por el chat. Cuando uno llega ya casado al Evangelio y encuentra que hay demasiadas deficiencias, ¿qué debe hacer? El Evangelio de Jesucristo ayuda a superar las deficiencias. No son poquitos los que han llegado con hogares desbaratados, pero el temor de Dios, la práctica y observancia de los preceptos bíblicos hace que esa pareja se encaminen. Busquen consejería pastoral, acérquense mucho a Dios para que el Señor perdone de pronto agresiones verbales o físicas, malos tratos, todo eso queda sepultado a los pies de Jesús. Y de esa manera, eso es lo que se debe hacer, porque en el cristianismo no es recomendable la separación desde el punto de vista bíblico. No. Mando no yo, sino el Señor, dice Pablo. En 1 Corintios 7, dice: a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y el versículo 10 de ese capítulo dice: y si se separa,
él o ella, el incrédulo, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. La única opción que tenemos en el Evangelio de los casados es vivir con ella, porque en caso de que no fuera así, no se puede volver a dar otro matrimonio. Eso está muy claro. Entonces, a buscar ayuda divina para que se pueda continuar en la vida matrimonial. Amén. ¿Qué otra pregunta hay por allí? A ver, Pastor, hermano. hoy más que nunca vemos que hay un fenómeno en la juventud y es que no se quieren casar. ¿A qué cree usted bíblicamente que se debe ese fenómeno que hoy en día los jóvenes no se quieren casar? Incluso entre las iglesias se está dando ese fenómeno. Interesante la pregunta que hace el hermano, que algunos jóvenes no se quieren casar. Habría que preguntarle a ellos. Sí, pero de pronto son traumas de hogares fracasados. Hay, por ejemplo, jóvenes, muchachas que vivieron muy malos tratos y hasta insultos y agresiones en el papá, y le fueron cogiendo aversión a ello y dicen: yo no me caso. Para vivir una vida como la de mi mamá, yo no, mejor no me caso. Esa puede ser una causa. Otros, el varón, por ejemplo, el que se crió bajo una madre manipuladora y agresiva, puede decir: ¿qué tal que yo dé con una esposa así? Entonces también llega muy prevenido o se asusta y no quiere casarse. De ahí lo que les decía hace un rato, importantísimo que usted mire en qué hogar se levantó él o ella. Los que tuvimos un hogar estable, papá y mamá, nunca quisimos rechazar el matrimonio como opción de vida, lo buscamos. Entonces, a esos jóvenes que, si me están oyendo alguno o alguna que está en esa condición, yo le digo que se puede. No se va a repetir en su hogar la agresión, el irrespeto, la vulgaridad que de pronto se dio en sus papás. De pronto no eran cristianos en esa etapa del tiempo, o de pronto eran cristianos de doble faz. Entonces, a esos muchachos les digo que bíblicamente hay posibilidad y mucha de formar un hogar diferente al que de pronto lo traumó o la traumatizó, que también los hay. Amén, importante esto. Adelante. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Pastor, tengo una pregunta con respecto a, digamos, qué tan importante es tener en cuenta los consejos de los padres a la hora de tomar una decisión de conseguir la esposa, ¿sí? O el esposo, teniendo en cuenta que pues, hace algunos años atrás, no sé, por ahí unos 30, 40 años, pues se tenía como en cuenta, inclusive acá en esta cultura occidental, los papás ayudaban a conseguirle como los esposos a los hijos, bueno, dependiendo del caso, ¿no? Y en otras partes del mundo todavía pues se aplica esa cultura, ¿sí? Pero al parecer hoy día, en lo que estamos viviendo, precisamente pues acá en esta parte del mundo, ya como que muy poco se tiene en cuenta esa opinión de los padres y más bien se menosprecia. Amén. Mire, es en el ámbito cristiano, que es al cual yo me dirijo, porque ustedes son personas de iglesia. Amén. El concepto paterno y materno bíblicamente es determinante. Vemos que el fracaso de Esaú fue porque las mujeres con las que se casó fueron amargura para el alma de Rebeca y de su padre. Si vemos el caso de Sansón, le fue mal porque él se casó bajo su propio criterio, siendo advertido, siendo amonestado. El papá y la mamá le dijeron: no hay mujeres aquí dentro de la comunidad judía, ¿cómo te vas a casar? Esa me agrada. Ese principio, hermano Fabián, permanece en vigencia, porque escuchen esto: cuando uno se casa también con la familia de él o de ella. Usted no puede decir: yo me casé con ella, yo con la cucha no quiero nada. La cucha a veces es la suegra. No, esa suegra sigue ahí. Y ese vínculo no se da, no es que es la mamá de él o de ella, no es que es el papá de él o de ella. Entonces es importante el concepto, la opinión. Y además, un padre responsable o cristiano, hermano Fabián, siempre dará un consejo adecuado. Una mamá temerosa de Dios, que la Biblia dice que las mamás, las jóvenes, deben ser instruidas por ellas. Dice que las mujeres sean maestras del bien, que enseñen a sus hijas a amar a sus maridos y a sus hijos. Obviamente deben enseñarlas desde antes de la etapa del noviazgo. Por ejemplo, una pregunta que yo les hago a los que entran en la etapa de noviazgo allí es:
¿qué le gustó de ella o de él? ¿Qué le atrae? Si me dice, pastor, es que ese hoyuelo en la mejilla me mata. Yo le digo, cuidado con la persona que lo tiene, porque de pronto lo único bonito es el hoyuelo en la mejilla, esos dientes, porque ese la puede matar, ¿sí? Y se han dado esos casos. Cuando el atractivo es netamente físico, uy, hermanos, lo físico es temporal. Recuerden, muchachas, lo que la Biblia dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, a los cristianos es importantísimo, determinante, que se cuente con la opinión de papá y de mamá. ¿Cómo le parece este pretendiente, papá? Y decirle, como me dijo una vez por ahí en una convención, dijo, pastor, ayúdame a orar porque siento pasos de animal grande. Sí, así en forma jocosa. Y verdad, después, yo creo que el novio alto, 1,85 de estatura, yo dije, con razón era animal grande. ¿Sí? Forma de decir opiniones, conceptos. No tampoco dejarse manipular a toda hora por la opinión de otro, porque si no tampoco uno se casaría. Pero una opinión bien seria, bien centrada, con base bíblica, con sentimientos sanos, hay que tenerla en cuenta, máxime cuando sea de papá o de mamá. Amén. A ver, otra. Por ahí veo el micrófono que está circulando. ¿Dónde está ahora? Amén. Hermano Samuel, por favor, aquí me dice. A ver, lea allá. Una pregunta que ya es para matrimonios, del tema que estamos tocando hoy. ¿Qué pasa si uno descubre que su esposa le es infiel? Lo que pasa es que obviamente afecta terriblemente, porque el adulterio, dice la Biblia, que es una afrenta que nunca será borrada. Al descubrir eso, es un problema grave, grave. Desde el punto de vista bíblico, aquí no hay, oiga bien, obligatoriedad a que el inocente perdone al culpable, la víctima al victimario. No se puede obligar, eso está en 1 Corintios. Ahora, si quiere haber perdón, que lo han habido, sincero y genuino, porque la persona de verdad se arrepintió de esa infidelidad, entonces ya eso lo determinan los dos. Pero bíblicamente, óigame bien, la infidelidad, escúcheme bien, hermanos que están allá, y que aquí hay hermanos de otros concilios, la infidelidad no anula los votos matrimoniales, y le voy a decir por qué. Porque Mateo 19 dice, a no ser por causa de fornicación, y el casado o la casada no comete fornicación sino adulterio. Para el adulterio no había atenuantes. El adúltero y la adúltera indefectiblemente han de ser muertos. En la ley estaba eso. La fornicación era cuando la muchacha había fornicado en casa, se casaba y engañaba a su futuro esposo, y él descubría en la noche de bodas que esa no era la doncella que él creía. Al otro día era que le daba carta de divorcio y la repudiaba por la dureza de corazón. Ahora, si en secreto ella le confesaba que no era esa doncella que él esperaba y él quería perdonarla, nadie sabía, y pasaban y se casaban. Entonces es importante eso. Si una persona descubre la infidelidad en él o en ella, en la vida cristiana, eso es grave porque afecta todas las áreas. Tristemente eso se está dando hoy en muchos casos. A ver, ¿quién más tiene la pregunta? Aquí va la hermana Cielo con una pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo sabe un padre cuando su hijo está listo para una relación para que no haya esa sobreprotección? O sea, ¿cómo sabe el papá para darle esa oportunidad a su hijo de que tenga la oportunidad de tener algo y de que el hijo confíe en el papá y no vaya como ese paso a que el hijo o la hija haga las cosas a escondidas y después sea pues peor? Importante pregunta, hermana Cielo. Miren, todo joven cristiano responsable, primero el papá vemos la madurez que tenga. Por ejemplo, si ese caso se diera en un muchachito de 15 años, es obvio que uno dice, no, usted no está en edad, mijo. Dedíquese al estudio y no se enrede con sentimientos ahora. No es una oposición torpe, es razonable de parte del papá o de la mamá. Que es una niña todavía de 15 añitos, que yo me enamoré, papá, hija. ¿Cómo se te ocurre a esta temprana edad? Estudie, prepárese, por favor, proyéctese. No, que yo lo quiero y que yo lo amo. Entonces ya se entra en conflicto. Ahí el papá tiene toda la razón y la mamá para oponerse. Pero si en este caso fuera un hombre ya de 20 y tantos, ya es una persona que tiene ya un perfil de madurez. Papá, me gusta esta hermana o esta muchacha, venga, hablemos.
permítame, preséntela, tráigala aquí a la casa, tomamos aquí un café y charlamos. Ya el papá y la mamá van a analizar a esa muchacha o a ese muchacho. Con base en esa, al verla, por ejemplo, el caso que cita Cielo, puede darse. Es un hombre de 26, 28 años y de pronto trae una adolescente de 15 o 16. Todo papá con sentido común dice, hijo, esta muchacha no le sirve, no está en madurez, no tiene todavía la estructura mental para ser tu esposa. Porque yo no estoy pensando en una aventura pasajera, estoy pensando en un matrimonio, hijo. Y viene entonces el diálogo, la comunicación, la interacción para persuadirlo. Ahora, si hay compatibilidad, que la debe haber en edad, en principios, en valores, qué bueno cuando hay papás que nos dicen, esa es mi hijo. Esa muchacha se le ve un perfil bonito, o ese muchacho, qué bueno, cómo es de respetuoso. Yo les he contado la historia que yo oí en Bogotá de Craig Hill. Craig Hill es un pastor de jóvenes, es un psicólogo de una iglesia en Houston, y Craig Hill vino al colegio donde estaban estudiando mis hijos. Alexis y Natalia, ellos estudiaron ahí. Se llama Luz a las Naciones, ese colegio. Y en una charla de papás, él nos contó que el pastor de Craig, tenía un hijo de 28 años. Y hicieron un encuentro familiar de unas 2,000 familias pastorales, es un concilio grande, y lo hicieron en Boston. Si uno toma un mapa de Estados Unidos, de Houston a Boston, hay que cruzar en diagonal toda la Unión Americana, pero fueron aviones completos de familias. Dice que eso fue un encuentro enorme, hermoso. Finalizando el encuentro, que fue de una semana, el hijo del pastor de Craig le dijo al pastor de allá, que tenía una hija de 26 años, le dijo, pastor, me gusta su hija. En este encuentro familiar hemos descubierto afinidad con ella y le pedí la autorización para escribirle unos correos, que me dé su correo cuando se usaba el Messenger ese, y me dijo que no, que si usted no la autoriza, yo no lo puedo escribir. Entonces vengo a pedirle autorización para escribirle a ella, una muchacha de 26 años, y el que está hablando es otro hijo de pastor de 28 años. ¿Cómo así? ¿Que usted le va a escribir a mi hija apenas 8 días que la conoce ya? No, señor, no me le escribe. Por favor, es la única hija que tengo, los otros 2 son varones. No, está bien, pastor, muchas gracias, entonces no le escribo. Pero dice que cuando lo vio salir todo triste, ya iba arrastrando los pies. Hey, hermanos, venga. Se regresó y le dijo, es que lo veo triste. Sí, porque me gusta su hija y usted no me autoriza a escribirle. Y por eso me entristezco. Pues le quiero decir por segunda vez, no me le escribe a mi hija. Está bien, es que yo no voy a pasar por encima de esa norma. Dios lo bendiga, amén. Puede irse. Y dice que lo vio caminando más lento todavía, más triste. Por tercera vez ya iba más lejos, hermanito, venga. Él de allá lo viró y le dijo, pastor, ¿me va a repetir? Venga. Lo veo bien abatido. Sí, es que he estado orando y yo intuyo que esa mujer puede ser mi esposa. He charlado con ella en la charla, he analizado y es una mujer temerosa de Dios. Y usted no me autoriza. Por tercera vez no me le escribe a mi hija. Otra vez triste. A la cuarta vez le dijo, no me lo repita, pastor, yo ya lo entendí. Es que lo veo con muchas ganas de escribir. Dijo, sí, la verdad es, dijo, como lo veo con tanto deseo de escribir, sacó una tarjeta de esas de representación que tenía en el escritorio, le dijo, aquí está mi correo, escríbame a mí. Sí. Esta anécdota la conté yo en Antioquia en una conferencia joven y dice un paisa por allá, ¡qué belleza! Sí. Que le escriba a él, como se le ocurre. Empezaron a escribirse el pastor con el hijo del otro pastor. Y al año siguiente, escuchen esto, nos contó Craig que este hombre mandó venir al muchacho, le pagó el pasaje para que fuera de Houston a Boston. Y en la reunión familiar lo invitó a la casa y le dijo, todos los correos que hemos intercambiado los he impreso. Aquí están. En ninguno de ellos he visto mala intención. Y también he revisado el correo de mi hija y no le he escrito. Usted respetó la palabra. Por eso hoy, en presencia de mi esposa y de mis 2 hijos, quiero autorizarlo para que a partir de hoy sí empiecen a escribirse. Él dice, esa pareja terminaron casándose. Fue una boda muy linda, muy hermosa.
Se fueron para Australia, por allá a Nueva Zelanda a hacer obra misionera, esa pareja. Pero miren, un hombre de 28 y una de 26. Se casó él de 29 y ella de 27. Yo pienso a veces en algunos, eso que dice Cielo, que tienen que ser clandestinos, porque mi papá no se dé cuenta. Depende del pretendiente que haya. ¿Sí? Una vez proyecté la imagen de un muchacho de estos rockeros, lleno de aretes, de tatuajes, con ese peluqueado tal, y le dije, pregunto yo, ¿cuál de los papás le gustaría un yerno como este? Yo me acuerdo que un pastor se levantó y dijo, hermano, de esos, pastor, de esos a kilómetros, pastor, a kilómetros. Reaccionó porque depende de la persona que uno le vaya a presentar a la familia. Entonces, hermano Cielo, espero que le haya quedado respondida su pregunta. A ver, hermana Melissa, por favor. Pastor, me mandan una pregunta. Allá vamos para allá. Ya es casada y dice, cuando no hay disposición y amor y íntimamente el esposo no responde, ¿se puede acabar el matrimonio? Aleje un poquito el micrófono y yo la oigo. Otra vez. Cuando no hay disposición y amor y íntimamente el esposo no responde, ¿se puede acabar el matrimonio? Cuando hay conflictos de tipo íntimo, estos debe manejarlo la pareja con una buena asesoría, ya casados. Ahí dice que de pronto él íntimamente no responde. Se pueden dar casos de enfermedad, de impotencia, circunstancias de determinada naturaleza, porque también otro factor que incide es la cultura de la época. Yo tuve que manejar, que me acuerde, en la supervisión unos tres casos. En el sur del país, en una confraternidad, una hermana me llamó, ella es profesora, es docente. Llevaban 5 años de casados y no habían convivido como pareja. Ahí en ese caso no hay matrimonio, hay nulidad, porque no hubo consumación de matrimonio. Pero si ya están casados y han tenido esas circunstancias, es bueno que busquen asesoría. ¿Por qué él no responde? Tal vez tiene una enfermedad, hay una circunstancia de tipo médico que le impida, o psicológicamente tiene traumas. Por ejemplo, cuando un hombre ha sido abusado sexualmente o ha estado en las prácticas de homosexualismo, viene a Cristo, Dios lo perdona, busca hogar, establece familia, es posible que esos traumas afecten su vida marital, su vida íntima. Allí tiene que buscar una adecuada asesoría pastoral más que psicológica para ver, porque el matrimonio no se puede acabar. Por eso hay que buscar alternativas, porque si un matrimonio se acaba, no se les olvide la cita. Primera de Corintios 7:10, quédese sin casar. Si un matrimonio se acaba porque definitivamente no se pudo, hay que continuar. Y ahí es donde viene la pregunta, uy, pero qué injusticia. Eso es lo que dice la Biblia. Es triste y doloroso, pero si anteponemos los sentimientos sobre el concepto bíblico, entonces, ¿en qué estamos? Tremendo esto. Tremenda pregunta. Diga, hermano. ¿Y si íntimamente no han convivido, se pueden separar? Se pueden separar porque no hay matrimonio. ¿Por qué no hay matrimonio? Porque no hubo consumación. Mire, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista legal y jurídico, una pareja cuando se casa, la Constitución dice en el artículo 42, se casan para convivir y procrear. Se supone que la convivencia y la procreación son relaciones íntimas. Si eso no se da, entonces ese matrimonio está viciado en nulidad. Un notario lo que hace es anularlo. No hay divorcio porque no hubo consumación del matrimonio. Se puede separar y ella puede casarse con otro o él con otra, si es que se dio ese caso. Por ejemplo, aquella que yo manejé de una mujer, de un varón, ante una mujer, sí, que le ofreció su virginidad al Señor y con todo es que se casa. Como yo le dije, ¿cómo se le ocurre? No sea bruta, hermana, perdone. Porque entonces quédese sin casar, porque la Biblia también habla que la soltera puede, sí, la doncella ha hecho voto para con Dios, amén, eso se vale. Que está en la iglesia, que está activa, que esto y lo otro, amén, bienvenida. El soltero también dice que tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradarlo a él. Amén, el que quiera quedar soltero, Pablo dice, el que quiera casarse, allá, el que se quiera quedar soltero también se le respeta. A cada uno como Dios, ¿sí? Es una decisión personal, pero si se casa, sepan que es para convivir maritalmente, ¿sí? A ver, hermano Samuel, usted me dice allá que tiene otra pregunta. Uy, padre, que el tiempo avanza, mire, ya vamos para las 8. Pronto.
Amén. Oigan esta pregunta. Aquí suelen preguntitas hasta curiosas. Si dentro de la iglesia no hay una hermana que simpatice, o sea, que me caiga bien, ¿está bien o mal que yo mire a una hermana y me fije en ella cuando ella es de otra iglesia, pero es del mismo concilio? Perfectamente normal. Si una iglesia es pequeña y no hay sino solo viejitos y viejitas, sí, puede darse. Y llega un joven a esa iglesia, pues ahí están las ancianitas que él dice, no, aquí no hay nadie, ¿sí? Aquí no hay nada. Entonces no es pecado que él se fije en una hermana de otra iglesia del mismo concilio, que tenga la misma compatibilidad doctrinal. Eso puede darse, no se rían de a mucho, que eso puede pasar, ¿sí? Como también hay casos de iglesias donde solo hay abuelos y llega una joven y quiere de pronto formar hogar, pero ella hace un repaso visible y dice aquí, esto aquí está, como dijo una hermana, dijo, pastor, esto está duro, no sale nada. Me dijo, sí, eso puede darse. Entonces, no, hermano, no es pecaminoso que ese hermano se fije en una hermana del mismo concilio. Y es bueno eso, que se aclare del mismo concilio para que haya compatibilidad doctrinal. Porque si uno se casa, por ejemplo, con un adventista del séptimo día, imagínense el conflicto que se le va a formar internamente, o de otro concilio, de un concilio liberal, y nosotros tenemos un perfil doctrinal más ajustado a la palabra. Entonces, todos estos detalles hay que verlos allí desde la amistad. Entonces, adelante, hermanito, si tiene vista por allá en otra iglesia del mismo concilio, amén. Hay luz verde, por favor, alabado sea el Señor, amén. Otra, ¿cuál? Pastor, yo tengo una pregunta. El tantico que me va a hacer una allá y luego tiene la palabra. ¿Cuál? Amén. Allá está mi sobrino preguntando. Ese es un soltero que está sirviendo de pastor allí en el Silos. Está abriendo obra. Y es bueno que se interesen. ¿Cómo mantener la sinergia? O sea, la unidad, la coherencia en todas las áreas. Ponerse de acuerdo. Hay que dialogar mucho. Mire, la Biblia habla en 1 Corintios 7 de mutuo consentimiento. Acabo de llegar de Estados Unidos hoy hace 15 días, 14. Allá él trabaja y ella trabaja. Este fenómeno social, laboral, ha afectado muchísimas parejas matrimoniales, porque él entra y ella sale. Él entra del trabajo a la casa y ella ya está lista y entregan el niño y ella arranca. Y así se la pasan tiempo y eso puede enfriar la relación y atacar al fulano allá en el trabajo o a ella en este. Cuidado. Entonces debe haber mucho diálogo, mucha comunicación y mutuo consentimiento, acuerdos para que lo laboral no interfiera, tomen tiempo para sí. Eso es lo que recomiendan y lo recomendable, que de vez en cuando tomen algunas vacaciones, así sean muy esporádicas y de una forma lo más frecuente posible. Mire, toda pareja que quiere mantener la vida matrimonial siempre establecerá un equilibrio para que esta situación no afecte esa relación. A ver, hermana, ahora sí queremos oír a la hermana. Pastor, yo tengo una pregunta. Cuando dos personas, quizás en ese momento no se conocen, pero están orando pues por la persona idónea y Dios en su voluntad pues ya sabe que esa persona y esa persona que están orando los dos pues son para que se casen. Si alguno de los dos se llega a salir de la voluntad de Dios y se casa con otra persona que no es por la que se estaba orando, la que está orando por el muchacho, entonces… O por la muchacha. O por la muchacha ya no se casa porque ya no es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios puede pasarse para otra persona que se pueda casar con él. Mire, si esa pareja que estaban orando y esa se casó con otro, es obvio que no era voluntad de Dios que se casara con él. Es muy lógico. Entonces, si ese hace un voto que han habido, no crean y no se rían de a mucho, como dicen en Antioquia, porque se han dado esos casos. Y David me acompañó una vez a una convención a Bogotá y uno que tenía un plan de matrimonio, la muchacha vio otro mejor allá en una convención y le dio, dicen por ahí, caldo de botas a este. Y él llegó desesperado al hotel donde estábamos y se arrodilló para que yo orara por él y oráramos porque él nunca más le iba a hablar a ninguna joven de matrimonio. Yo lo levanté y le dije, no haga una oración tan absurda, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Es la evidencia que no era de Dios
Es que este concepto de que es de Dios o no es de Dios tiene más que ver con el análisis, con todo eso que hemos visto allí en la pantalla, él y ella, más que con de pronto un sueño, una revelación. Cuando uno analiza bien, a través de eso también Dios habla, porque para eso nos dio un sentido común, nos dio unos sesos, amén, una materia gris, una capacidad de análisis para determinar cuándo es de Dios y cuándo no. Si ella se casó con otro o él con otra, obviamente no era de Dios. Él queda, amén, a plena libertad y no decir, Señor, era que esa era la voluntad tuya, pero ella se casó con otro. Ahí está la evidencia de que no lo era. Sí. Mire, esperen, les cuento esta experiencia que la leí en la revista Selecciones. Un hombre, eso fue en el 1920 y pico que sucedió eso, se enamoró de una joven y entonces los papás no estaban de acuerdo. Ellos, como se atraían mutuamente y se amaban de verdad, hicieron voto mutuo que nunca se casarían con otra persona que no fueran ellos dos. A los pocos días a él lo reclutaron para el ejército americano y él fue a prestar el servicio y nunca más se volvieron a ver. Pasaron años y él ya estaba abuelo de 78 años. Estaba ya en un ancianato, hoy lo llaman hogar geriátrico, y dice que siempre se le perdían los papeles, los dejaba por ahí botados, y un portero encontró sus documentos y le dio por escarbarlos y encontró una carta viejísima amarillenta que estaba partida por los quiebres. La logró armar y era la carta donde se habían prometido que no se casarían sino mutuamente. Y estaba el nombre de ella y este hombre empezó a preguntarle al viejito, usted no se casó, nunca me casé. Y empezó el interrogatorio, ¿qué haría usted si encontrara la mujer esa? Dice que le brillaron los ojos y dijo, yo sería el hombre más feliz. ¿Y cómo se llamaba fulana? Y este portero, administrador de ese asilo, se dio a la tarea cuando no había mucho internet, a través de directorios, a buscar esa familia. ¿Dónde vivían? En tal pueblo, en tal ciudad. Y el otro se dio a bolear teléfono, como decimos en Antioquia, y descubrieron la viejita en otro asilo. El hombre se pegó el viaje y entrevistó a la abuela, dice una abuela de cabello blanco. Empezaron a hacer charla y a la tercera visita le dijo, ¿usted nunca se casó? No, no me casé, pero alguna vez tuvo un pretendiente, sí, pero lo amé tanto que prometí que no me casaría sino con él. ¿Qué haría usted si lo encontrara? Dijo, no creo, porque él se fue a la guerra y no lo volví a saber. De pronto murió, dijo, pero si viviera, dijo, yo sería una mujer muy feliz en verlo. Y empezó el hombre a armar el matrimonio. Esa historia es conmovedora. Yo lo conté una vez y mis hijos, Natalia y Ale, no sé qué, hasta Carola, me esculcaron la revista y me la perdieron. Así que no me diga préstemela, porque no la tengo ya. Oiga, y armaron y vinieron los psicólogos aquí, allá, las dos familias dijeron, dejémosle a estos abuelos el momento de que sean felices ya de viejitos. Y dice, el día que ese ministro protestante, un pastor presbiteriano, vino a hacer esa boda, dice, cuando se encontraron los dos, porque todo lo armaron para cuando se vieran casarnos. Eso no era mucho tiempo. Dice, cuando esa anciana miró a ese hombre y él a ella, soltaron a llorar y se abrazaron. Dice, ahí el ministro, invitado para esa ceremonia, los casó. Y si ustedes, termina diciendo, si ustedes no les gustaría saber y ver una pareja de 78 años él, de 75 ella, partir en un viaje de luna de miel en un crucero por el Atlántico, yo pagué esa boda y pagué ese crucero, dice él. Son casos que se dan, son excepcionales, pero hay gente que de verdad se ama y se respeta. Amén. Entonces dígame más, hermana o hermano, ¿tiene allá, hermano Samuel? Porque estamos llegando ya al epílogo. Van a ser las 8, vamos a ir hasta las 8. ¿Y qué, hermana? ¿8:30? Amén. No, sí, nos queda media horita, porque hay que estar sumándose. Mire, ya tenemos 552 en una página y 117 en las otras. Dios los bendiga. ¿Cuál? Amén. Creo que hace poquito hablamos. Me preguntan, ¿qué pasa si la novia es bien celosa y casada es igual o peor? Imagínense cómo se le ocurre casarse con una persona así.
Los celos, según la Biblia, son obra de la carne. Los celos infundados, patológicos, enfermizos, son obra de la carne. Entonces hay que tener en cuenta lo que hay que celar, que también es obvio que hay que tener cuidado. Porque yo recuerdo que manejé un caso, y ojo con aquellos muchachos, escuchen jóvenes, que les gusta estar pegados de las muchachas, abrazándolas. Tengan mucha precaución, muchachos, porque se pueden despertar sensaciones en la otra persona o ella o a la inversa. Es como ustedes. Cuando usted se agarra de la cintura del muchacho y está esculcándole recostada más que la pobreza, puede hacer sentir celos en él. A ningún esposo le gustaría que la esposa estuviera siendo abrazada por otros, o a la inversa. Entonces de ahí que hay que tener cuidado, porque, ay, qué tan celosa y qué tal, qué tan amargada. Cuidado, porque pueden ser celos reales. Eso no está bien. Entonces es mejor mantener esa línea en el nombre del Señor. Entonces lo que pasa es que deben superar eso. Diga, hermano Samuel. Oigan esta pregunta, que es un fenómeno muy común en Estados Unidos. Se casó solo por conseguir papeles, pero nunca convivieron, solo para ayudar al muchacho. Aquí esa persona incurrió en una falta legal, jurídica, mintió, se casó con ese pretexto, pero como no convivieron, obviamente no hubo matrimonio. Lo que hubo fue un fraude, fue una mentira, un engaño. Fueron donde un notario, donde un juez, se casaron que por los papeles, pero luego se separaron, obviamente no hubo matrimonio. Ella se puede casar, pero de verdad. Allá no es que otra vez por conseguir papeles. No, uno no se casa por eso. Es penalizado. Ya esa norma ya no aplica. Si le llegan a descubrir que mintió, va preso. Le meten en la corte y allá, por favor, si alguno me está oyendo, no cometa esa irregularidad, ese pecado, esa mentira. ¿Cómo va a ir donde un funcionario público que cree que es sincera la pareja que viene, pero que en secreto arreglaron es para conseguir papeles? Eso se llama trampa, mentira, hipocresía, fraude, así lo llaman los jueces. Y ya está penado eso allá, así que cuidado por eso. Pero si lo cometió, arrepiéntase y busque el hogar que debe ser por la vía legal y por la vía correcta. Aquí hay una cantidad de saludos. Dios los bendiga tantos. Mire, ya tenemos casi más de 600, casi 700 conectados. Un abrazo para ustedes y vamos a ir hasta las 8:30. Tenemos las 8:02 de la noche. Continuamos entonces. Pastor, tengo una pregunta más para nosotros los que somos papás. ¿Qué preguntas nosotros podríamos empezar a hacerle a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando vemos que están teniendo ese sentimiento por otra persona, que ya empezaron con su amistad y eso? La pregunta típica es, ¿usted está segura de ese muchacho o esa muchacha? Y obviamente la respuesta va a ser que sí, porque está ilusionada. Claro, sí, está ilusionada. Pero yo creo que debe haber más preguntas. ¿Qué preguntas podrían ser? Muy interesante su pregunta, hermana Piedra. La pregunta sería, ¿qué te atrae de él? ¿Qué te gusta? Uno, no que el cuerpo, que la cara, que tal, que es muy detallista, dicen algunos. Si ya tiene edad ese hijo o esa hija, ya tiene edad, lo hemos comentado, ya tiene tiempo de formar hogar, ¿qué más? Incluso yo le he dicho a los muchachos, analicen, si es muy física la atracción, usen el Photoshop. Coloquen la foto y empiece, la inteligencia artificial hace eso, ¿sabe? Y empiece a verla 5, 10, 20 años hasta que, uy, Jesús de Nazaret, hasta que se asombre, puede darse, ¿sí? Por ejemplo, y no solamente el rostro, saben que también la morfología, la inteligencia artificial lee. Esa persona se le meten los datos y allí está archivada una información que, sí, que por ejemplo, si es tendiente a la obesidad, va a estar mucho más gordo y más gorda. Si es tendiente a la calvicie, más cabecipelado y cabecipelada. Si la inteligencia artificial hace eso, entonces decir, uy no. Entonces si lo que le gustaba es solamente lo físico, ahí puede aterrizar de barrigazo, como decimos. Si tiene cualidades, la otra persona dice me gusta, es muy juiciosa en la casa, tiene la mamá, la respeta mucho. Y empieza esa interacción, ese diálogo entre hijo y mamá, o hijo y papá, o hija y papás, que debe darse.
Pero si es un adolescente, obviamente hay que decirle, hijo, no estás maduro todavía para eso, no estás madura. Cuando tengas 5 años más vas a pensar de otra manera y de pronto te vas a decepcionar. Así que esperemos más bien, que yo estoy enamorado y qué tal, y ahí mismo empieza la reacción. Ahí le toca al papá dejar claras las cartas sobre la mesa. Si insistes en esta relación, en encuentros furtivos, clandestinos, sepa que las consecuencias las tienes que asumir, sean morales, familiares, etcétera. Por ejemplo, una muchacha que la mandan a estudiar a la universidad y por allá se consigue un embarazo y va llegando como tan tranquila, como que no, papá, es que no. Un papá cristiano le dice, yo no la mandé a estudiar a usted, no la mandé a la universidad a eso. Porque hay papás supuestamente evangélicos. Uno vino y me dijo que por qué no le casaba a la hija, qué tal, que es que se embarazó. Le dije, no, yo no voy a esa boda, hermano. Voy a casar a una mujer con una barrigota allí para que mi hijo nazca. Le dije, no, mi nieto. Y dele con aquello, le abre la puerta a otros. Senta un precedente negativo en la familia o en la iglesia. Amén, hermana Pilar. Claro. A ver, hermana. Amén. Pastor, ¿qué piensa usted del hombre que se casa y no es capaz de soltar a la familia? O sea, sigue aún pegado a los papás. ¿Qué pienso de él? Sí. Pues yo sé que Sí, está sí, mal. lógico. Pero ¿Sabe? ¿qué consejo usted puede dar referente a un matrimonio así? Mire, antes de casarse, por eso es que eso que usted menciona es importantísimo ver, porque en la amistad, ahí usted va a ver si es muy apegado a los papás, si es demasiado apegado o apegada. Es normal que haya el vínculo, pero ¿qué pienso? Que le falta madurez emotiva para tomar determinaciones, que no está todavía en capacidad de romper ese vínculo, que hay que romperlo. Ahí lo leímos en la Biblia, está en Mateo 19. Entonces, esa joven o ese muchacho, y van y se casan, y sigue la suegra influyendo negativamente, manipulando al muchacho. Venga, mi hijo, a comer aquí, deje esa india que no sé qué, y empieza ese lenguaje a veces indecoroso, irrespetuoso y hasta peyorativo. O, mijito, deje esa, o a ella a veces, véngase para acá y que venga aquí a ponerme quejas, que venga y verá que aquí entre las dos, grave, ese matrimonio no va a funcionar. No va a funcionar, hermana Melissa. Por eso hay que cuidado con esa parte previa. Una y otra vez les digo, ojo con esa parte de la amistad. Allí se nota. Si en el caso de que fuera muy apegado, él debe tener la madurez para decirle, mamá, ya me casé, mi esposa es que ocupa el lugar. Yo he citado el ejemplo de Dalí cuando mi mamá, yo fui muy apegado, yo fui el último de los últimos que me casé de 32 años. Como vi por ella, mi mamá era sobreprotectora de mí. Cuando quiso darle consejos, Dalí dijo, no, suéltemelo a mí, suegra, que yo si me casé es porque yo sé hacer un arroz, sé hacer un sancocho. Que me lo diga él, ¿qué le gusta así? Déjelo que me lo diga a mí. Esa careída, ¿qué tal? A veces se exponen ustedes, muchachas, a que la suegra la malinterprete, pero maneje la cosa. Es como uno también de varón, que no venga la suegra, que mi hijita, ¿qué tal? Que a ella le gusta el vestido rojo, no, dígale que me la deje, que me lo diga a mí. Y de esa manera, esa independencia nos ayuda mucho. Entonces, a ese hombre que de pronto los haya ya conectados, que es muy manipulador por la mamá o por quien sea, corte con ese vínculo para que proteja esta nueva célula familiar llamada matrimonio y familia. Amén. Tenemos 20 minuticos más. ¿Qué otro hay por allí? Dios les bendiga. Amén. Pastor, quisiera que hablara sobre la importancia del hombre ser caballeroso y respetuoso desde que son amigos hasta el noviazgo, hasta el matrimonio. ¿Por qué? Porque es que hoy en día se ve mucha falta de respeto entre las parejas, entre los noviazgos. Entonces, la caballerosidad, ser caballero. Caballero. La palabra caballero sabe que viene de caballo. Sí. Y no es comparado con el animal, sino aquel que montaba el caballo en esos desfiles antiguos que hacían los reyes. Entonces los caballeros eran los que hacían el flanco y por ahí entraba o salía el rey. Eran hombres de bien vestidos, el caballo bien adornado, no era con cualquier enjalma ni con una angarilla ¿sí? Entonces eran caballeros de elegancia, los escogían con un buen criterio. De ahí viene la palabra caballero. Y se hizo costumbre que caballero es una persona educada, es un hombre ético moralmente, y todo hombre caballero debe serlo
y en la iglesia más. ¿Qué es lo que se ha mencionado la hermana Mayerly y que aquí se los escribí ahora? La palabra respeto. Si no hay respeto, mire, mucho matrimonio y fracasa es porque desde amigos cruzan la línea ética. Hace 8 días yo les dije que las caricias, la cercanía física está autorizada por la Biblia solo para esposos, ni siquiera para novios. Porque no dicen amén. Los oigo en un silencio sepulcral. Cuando se cruza esa línea, viene la desconfianza porque ahí no es caballero. Un caballero de verdad no besa a una mujer que no es su esposa, porque es ético, es respetuoso, es maduro, es un hombre de esos que respeta, porque es que el respeto es lo que infunde la confianza mutua. Entonces, sí, hermana Mayerly tiene razón, analicen cuando él quiere ir más allá de lo permitido, o ella también, porque hay muchas que son lanzadas, facilistas, ¿cierto, hermana Pilar? Que las hay, tristemente, y a veces en las iglesias. Una muchacha que abraza al otro sin ser apenas amigos, ¿por qué lo tiene que abrazar? Basta con el saludo, Dios lo bendiga, una charla, amén. Un par de empanadas o 4 empanadas, cómanse, eso es normal. Una Coca-Cola 2 litros, una hamburguesa, hasta ahí. Pero cuando ya hay cercanía física, ay, Padre Celestial. Entonces, gracias, hermana, por ese aporte. A ver. Pastor, supongamos que formo o quiero formar una relación con una muchacha, ¿debo contarle yo o viceversa? ¿Debemos contarnos relaciones pasadas o las experiencias sentimentales que hemos tenido o cuántos novios he tenido? Me han hecho mucho esa pregunta. De todas maneras, esa persona se va a dar cuenta, ¿sí? Es posible, mire, cuando uno se casa, uno queda expuesto a que le escudriñen el pasado. Entonces ya, de acuerdo a la madurez que se tenga, se puede comentar desde un punto de vista anecdótico, no con nostalgias. Por ejemplo, si esa exnovia sigue comunicándose, siguen encontrándose furtivamente, obviamente que viene en la afectación al matrimonio, o ella también, y que él va y la lleva en la moto y todo esto, y andan juntos y todo, obviamente. Pero si hay una relación seria, definida, y si hubo tropiezos o equívocos en el pasado, yo veo que si ella es madura, va a entender eso, y si él es maduro también. Entonces no es que tenga que hacerlo, pero a veces es conveniente, hay que mirar a ver, porque si ella se da cuenta por fuera, se entera, eso depende del manejo que se le dé. Si esa ex murió definitivamente, si ese ex murió definitivamente, ya no hace parte de la agenda actual de esa pareja, yo no veo ningún problema en que se comente. Él tuvo una novia por allá hace tanto tiempo y no se sabe si esa señora murió en el COVID o todavía vive, ¿sí? E igual él, ¿sí? Todo eso, ¿para qué? Para evitar que haya de pronto esa desconfianza. Entonces, es sano de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la confianza mutua que se tenga. A ver, allí hay un... Diga, hermano. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, una pregunta. ¿Cómo puede una persona conocer características por ejemplo, de una persona que quiera casarse y algunas características para poder uno saber? Porque muchos dicen, me casé con un hombre espiritual, pero fallé en el hogar. No sirve en el hogar, no es una persona. ¿Qué características puede tener una persona que es espiritual en un altar, pero en el hogar no sirve para tener un hogar? No sirve, fracasé en el hogar. Mire, la palabra espiritual hay que saberla contextualizar adecuadamente. Generalmente un hombre o una mujer espiritual también es ético, respetuoso, caballero. Porque es que espiritual no es solamente el que canta o danza y habla en lenguas. Yo he conocido mujeres que son profetas, pero son manipuladoras e impositivas. Incluso hasta en adulterio han caído. Entonces, la espiritualidad no se rige, hermano, por una actividad en el púlpito, en el altar. La espiritualidad debe ser integral. Porque si es espiritual allá, debe tener guianza divina para manejar también un hogar, para proveer, para el trabajo, para todo lo que tiene que verse con el manejo de un hogar. Bien, en un hogar intervienen todos los factores. Ahí lo vimos: el emocional, el espiritual, el familiar, lo ético, lo moral, lo económico, todo eso. Entonces, esa persona que solo porque habla lenguas, mire a ver en qué trabaja.
Mire a ver cómo es en casa. Desde que está en casa, un muchacho o una muchacha muestra lo que será. El perfil se nota. En la iglesia, cuando no está en el altar adorando y brincando y cantando, etcétera, ¿cómo es abajo? Por ejemplo, el hermano dice eso y es importante que lo diga, que terminan de alabar al Señor pero luego desaparecen del culto y se están en la cafetería. Esa persona no es espiritual. El espiritual se queda en el culto oyendo la palabra y escuchando el mensaje del Señor para su edificación personal y espiritual. Si se va para allá no es espiritual, es de pronto un actor o una actriz de púlpito, de altar. Entonces el joven y la muchacha que quieren formar hogar con esa persona debe mirar las otras áreas fuera de la actividad de iglesia, a ver cómo se comporta, cómo le va, todo eso. Importante esa pregunta, hermano, para que no nos confundamos, que la espiritualidad siempre es garantía de un carácter educado, a veces no lo es. Amén. A ver, mi hermano, que también ahora ya entraron los más adultos a preguntar, qué bueno, los mayores. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Pastor, ¿cómo debe ser el noviazgo? ¿Qué caricias son permitidas o cómo se debe llevar un noviazgo cristiano? Sobre todo en este tiempo de tanta distorsión acerca de lo que es un noviazgo. Miren, mis hermanos, qué importante esa pregunta. De hecho, ya la consideramos aquí. La palabra caricias tiene que ver con cercanía física. Las caricias son el punto de ingreso a la mente para las tentaciones. Por caricias empezaron las que hoy son madres solteras, padres solteros. Los que hoy son fornicarios o adúlteros empezaron por caricias. Siempre que usted encuentra la palabra caricias, hace 8 días aquí la consideramos, tiene que ver con esposos. Y vimos un texto en Génesis donde Abimelech vio a Isaac que le había mentido, le había dicho que ella era su hermana cuando era su esposa. Y él estaba observando desde cierta parte y vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Eso fue lo que le llevó a él a descubrir que no era su hermana, porque ese tipo de caricias no se le dan a una hermana, sino a la esposa. Y por eso lo llamó y le hizo la observación. Hoy, los muchachos y muchachas, escúchenme en esto. Cuando hay caricias, cercanía física, se despiertan pasiones. Lo que Pablo llama pasiones. La palabra pasión viene de un vocablo griego que es patos. Patos es deseo intenso. Después que la pasión se enciende, Santiago dice que de ahí para abajo viene lo demás. Entonces, los noviazgos hoy, con todo respeto, tal vez yo soy anticuado y prehistórico y cavernícola, pero yo les hablo esto delante de mi esposa que me acompaña ya 36 años. Algunos dicen, pero imposible, entonces ¿cómo uno se va a conocer? No, es que las caricias no es para conocerse, es para despertar pasiones. Todo tiene su tiempo. Otra razón es porque si ese matrimonio termina en un altar como es lo ideal, puede haber recuerdos negativos. Ella puede desconfiar y decir, ¿qué tal que este hombre no repita esa conducta por allá con otra mujer de la calle, compañera de trabajo? Y él puede pensar por allá, ¿qué tal que alguien no se le acerque físicamente y de pronto ella acceda a sus pretensiones? Mientras eso por un lado. Por otra parte, si ese noviazgo se rompe y hubo caricias y hubo cercanía y de pronto lo que es peor hubo hasta fornicaciones, ¿qué va a pasar con esa información del otro? ¿Cómo la va? Cuando escuchan, ay, que fulana se va a casar, y dice, uy, y empieza a correr ese comentario, pero ella ya estuvo con fulano, y entonces por eso es que las caricias bíblicamente no están autorizadas para novios, sino para esposos con mayúscula. Gracias, hermano, por esa pregunta. Amén. Nos quedan 10 minuticos, a ver las otras. A ver, hermano Samuel, ¿hay más allá? Arranque, por favor. Buena pregunta. ¿Cómo saber si una futura esposa es hogareña? Si no sabe cocinar, si no sabe arreglar casa, porque la mamá le hacía todo. Importante pregunta. No crea que así hay que ser en serio, pero esto sí que tiene que ver. Porque el modelo bíblico de la esposa es que sea cuidadosa de su casa, lo dice la Biblia. ¿Lo han leído? Amén. Entonces digan amén. ¿Sí? Sujetas. Dice que si una mujer no es sujeta, se nota desde temprano.
La niña insubordinada, desobediente, es siempre dando guerra, se la pasa en el culto como bandera de guerra, va, entra y sale. Esa niña ya tiene un perfil de rebeldía, de insubordinación. Cuídense de ella, muchachos que me están oyendo y me están viendo allá. Cuidado, porque ya lleva un perfil equivocado y esa rebeldía se va a manifestar mucho en la vida de hogar. Que no le gusta hacer oficio, ¿por qué no le gusta? No, que la mamá le hacía todo. Entonces, piense a ver si tiene con qué pagarle una empleada que le haga todo. Y sepan que una empleada hoy aquí en Colombia está por más de 2 millones de pesos mensuales. Entonces, un hombre que se casa con una muchacha que hay que inyectarle a esa economía 2 millones por servicios domésticos. ¿De dónde lo saca? Que se quiebra, sí, hermano, se quiebra. Otro factor es, mire, la Biblia dice, escúcheme en el joven que hizo esta pregunta, qué interesante. En Proverbios 31 está el perfil de la mujer virtuosa. Cose lana y lino, no come el pan de balde. Su marido es conocido cuando se sienta con los ancianos de la iglesia. Mire, ustedes las mujeres ven un esposo, un hombre casado, mal trajado, y uno se imagina qué tipo de mujer es la que tiene. Sí, señor, con una barbucha por ahí todo feo, con esos dientes llenos de yuca y arroz del día anterior, que los hay, ¿sí? Despeinados, con esa camisa, con el pantalón con 3 quiebres aquí. Sí, hermano, usted hace así y es que, ¿cierto? Guácala, dice este. Sí, es que sus maridos serán conocidos. Un hombre elegante, vestido, no estoy diciendo fino, pero bien vestidito. Su esposa sabe planchar, porque a algunas que no les gusta. Plancheme esta camisa, yo no sé planchar y no me gusta. Hay que hacerlo. Uno para casarse tiene que, oiga, ir preparado el hombre para saber que esa casa demanda gastos y cómo voy a suplirlos. Y ella, esa casa demanda cuidado. Yo le quiero decir, muchachas, si hay cosa que aburra y molesta a un hombre, es llegar a encontrar una casa revuelta. Orín de niño por allí, pañal botado allá, un perro sarnoso tirado encima de la sala, del sofá. Sí, hermano, pelo de perro aquí, hermano, estiércol de gallina en el campo, terrible. Eso aleja, hermano, al hombre más pacífico. Entonces, muchachos, de nuevo, ojo con esa antes de, hasta cómo se viste, refleja, qué tipo de ropa usa. Le gusta exhibirse, mostrarse, es mostrona, como decimos a veces. ¿Por qué se viste así? ¿Cuál es el afán de llamar la atención? Hoy comentábamos con un hermano de tipos de 40 años y con un peinadito todo raro de más padre de familia para llamar la atención de las mujeres de la calle. ¿Quién dijo que un hombre casado, ya con un hogar estable, tiene que estar interesado en llamar la atención de mujerzuelas de la calle, de baja condición moral? Por favor, igual mujer. Una mujer casada, con todas sus reglas como esposa, ¿qué hace poniéndose una minifalda o un escote? ¿Para qué quiere mostrar partes de su cuerpo? Para de pronto despertar el interés en el sexo opuesto, y hay una intención que es negativa allí. Entonces, cuidado con eso. 5 minuticos más, por favor. Dios le bendiga, pastor. Amén. Otra pregunta, de pronto ya un poco de otro tema, y es, pues teniendo en cuenta, pastor, que pues las redes sociales, el celular y todo esto es desarrollado por gente inteligentísima que utiliza todo lo que es la psicología, ingenieros que trabajan el tema de los hábitos para que la persona se habitúe, sí, o se envicie, como decimos de manera más coloquial, al celular. Su merced, más o menos, ¿a qué edad recomendaría que un adolescente o un joven debería tener celular? No solamente lo digo yo, lo dicen los profesionales en esa materia. Bill Gates, el dueño de Microsoft, él dice que a un adolescente no se le debe entregar un celular. Que lo mínimo que es, dice él, yo lo leí, que edad apta para que un muchacho maneje un celular o lo tenga como propio es después de los 15 años. Cuando ya tenga alguna madurez emotiva, siempre bajo la supervisión paterna y materna. Antes le puede hacer daño porque no tiene la madurez para manejarlo. Eso que usted dice es exactamente así. La inteligencia artificial está montada para descubrir hábitos. Por ejemplo, si a una persona le gusta mucho ver fútbol en el celular,
siempre le van a aparecer los partidos de fútbol, porque cada vez que activa su celular, ya la inteligencia sabe qué área le gusta. Si usted es una persona intelectual que le gustan los números, le van a salir ecuaciones matemáticas. Si el gusto que el celular le detecta, la inteligencia artificial lo conduce por ahí. Eso activa mucho la pornografía, porque como es adictiva, siempre le va a aparecer ese tipo de páginas de información. Entonces, de ahí que lo importante, hermano Fabián, es que ya los muchachos tengan conciencia de ello. Porque si no, se le puede hacer un daño. Afecta su estado, su salud emocional, afecta su salud académica. Más de uno atado por esto ha perdido los semestres y la escuela y se han vuelto adictos. Por eso, oigan bien, en Australia, lean eso, está en internet, este año, empezando el año, Australia prohibió el uso del celular en menores de 17 años. Porque ya los sociólogos analizaron todo el descalabro, la afectación negativa que produjo eso. Y les tocó a fuerza de ley. En Francia, que es el país más liberal de Europa, todo muchacho que entra al colegio tiene que dejar el celular en un locker. Y hubo protestas, como aquí los motociclistas ayer. Porque yo lo necesito, no lo necesitas en clase, no lo necesitas, hay que dejarlo en el locker y lo entregan después. ¿Por qué? Porque vieron la afectación negativa, la distracción que genera. Entonces es importante que toquemos este tema también en la vida de matrimonio y es la influencia de la tecnología en la vida matrimonial. Cuidado con eso. Si usted, por ejemplo, hay muchos tutores, la tecnología ayuda por los tutoriales. Por ejemplo, hay tutoriales para modistería, para herrería, para carpintería, para todo hay un tutorial allí. Hasta para aprender a tocar un instrumento hay tutoriales para guitarra, para piano, para todo tipo de instrumento de música con esto. Por eso es que las universidades en Estados Unidos, escúcheme, ¿qué hace con la persona que nunca fue a un centro académico, pero hizo muchos tutoriales? ¿Sabe qué le hacen? Un examen. Y si pasa el examen, esa universidad está obligada legalmente a entregar el título porque es versado en esa materia. Una academia de modistería. Usted no pudo ir, pero usted aquí pegado y dele con esto. Y de pronto aprendió a coser bien, a diseñar modas. Le hacen el examen, si sabe, aquí está su diploma. ¿Dónde lo consiguió? En la casa estudiando. Entonces, la tecnología usada correctamente será una bendición, pero el 95, 98% de los muchachos no tienen la madurez para manejar eso. Por eso, termino con esto, allá en Mitú, nuestro hermano, hace un poco más de un mes, el hermano Eduard Sánchez, algunos lo conocen, esposo de Marta Medrano, fue buscado de adentro de las selvas, mandaron una avioneta a buscarlo a Mitú. La avioneta lo recogió a él, a su esposa Marta y a otros dos hermanos y los llevó a la frontera con Brasil para orar por una tribu, un internado de jóvenes indígenas que estaban todos endemoniados. ¿Cómo se endemoniaron? Les pusieron energía solar y le pusieron torres y antenas de internet y les entregaron tablets y computadores. Esos indígenas se habituaron a la pornografía, a la suciedad y a la brujería y se endemoniaron todos ellos. Entonces, esto no es cuestión de capricho, es que hay que saberla manejar. Gracias, hermano Fabián, por esa importante acotación en la parte final. A ustedes, hermanos, que nos han estado acompañando, Dios les bendiga mucho. Hoy tuvimos toda esta cantidad, más de 800 conexiones, casi 900. Un abrazo para ustedes y será hasta que podamos otra vez. Amén. ¿Hay otra última pregunta? Amén, pastor. Ay, padre. Arranque, hermanito. Pastor, la pregunta mía es, ¿qué grado de responsabilidad tenemos como padres de entregar un buen esposo o una buena esposa? Pues un grado casi que total. Si ya se dañare por el camino, pero fue formado bien, generalmente no se daña. Es esa. Mire, esa frase me acuerdo a la que mi padre me explicaba cuando yo cortaba caña con él de 14 años. Me dijo que usted tiene que aprender un tipo honrado y trabajador, porque usted un día se va a casar y yo no le voy a entregar a una mujer un delincuente, un ladrón. Usted tiene que ser responsable. Eso es determinante. Igual mamás. Escuchen, las mamás que están aquí, enseña a su hijita y prevéale el futuro. Un día te va a tocar cocinar. Y Dalí enseñó a las muchachas a eso en la casa. Natalia un día de mala manera decía, hago esto porque estoy en casa y me toca. Pero un día que yo tenga trabajo, yo pago quien haga esto. Y Dalí le dijo, está bien, mija, pero mientras llegue ese día, hágale ahí porque aquí tocó.
Y sabe que el año pasado que fui, mi hija no había conseguido trabajo. Y ella me sirve la comida, ella cocinó. Y yo dije, hizo bien mi esposita en mantener esa línea. Es que a mi hija no le gusta cocinar y por eso yo no la obligo. Cuidado con eso, hay veces que hay que obligar. Decir, no señora, me hace el favor y me limpia, me recoge la ropa del baño, me la lleva a la lavadora. Todo eso porque un día no nos van a tener a nosotros. Amén. Ahora sí, Dios les bendiga. Amén. Hay una cual, hay hermano Samuel, la última, me dice ahí. Ajá, buena pregunta. ¿Qué pasa si los esposos jóvenes deben trabajar juntos porque el sueldo de él no alcanza? Aquí es válida otra vez el texto que está en 1 Corintios 7, de mutuo consentimiento. Si tienen que sacrificarse porque los gastos son muchos y la economía no da, no es pecado que la esposa vaya a trabajar. Lo que es pecado y está mal es que él se descargue en ella. Usted sabe que yo no tengo plata. Hay papás que siempre, mire papá, que no, yo no tengo plata, vaya a pedirle a su mamá que para eso ella está trabajando, y eso crea roces. Porque hay mamás que les toca la carga emocional, la carga laboral. Llegar del trabajo a cocinar, a arreglar casa, y el fulano pegado del celular o del televisor viendo los partidos del Manchester, ¿cierto? Sí, o del Barça, como dicen por ahí. No, ahí no. Entonces que haya mucho diálogo y comunicación y un acuerdo. Cito el ejemplo, una pareja que trabajaban con nosotros allá en las oficinas en Bogotá, ellos compraron el apartamento, el acuerdo fue, yo pago las cuotas del apartamento y usted suple todos los gastos de casa. Hicieron una notica, la firmaron los dos y tienen el apartamento. Mire, ¿por qué? Porque él sabía que ella puede proveer. Y ella lo hizo también. Y él, entonces lo demás. Lo que no queda bien es que ella pague el apartamento, la comida y todo, porque hay unos tragaldabas. Cuídense de ellos. Sí, hermano, es que la economía es determinante. Pero vamos a dar hasta aquí porque ya me pasé 3 minutos. Muchas gracias, hermanos, hermanas que están conectados. ¿Cuántos saludamos de una manera? Demos un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Melissa, por organizar estos conversatorios que son tan útiles. Hemos tenido una audiencia también muy bonita, más de 800 conexiones hoy. Muchas gracias, hermanos de cualquier país donde nos hayan acompañado, y será hasta otra ocasión. No les digo cuándo. Yo esta semana próxima tengo otros compromisos y no sé, pero cuando haya estaremos anunciando para tocar otros temas que serán en su momento de importancia. Un abrazo, Dios les bendiga. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a hacer una oración por todos estos hogares, por todos estos muchachos, tanto aquí presentes como virtuales, para que Dios los ayude, los bendiga, para que el Señor en su misericordia, oiga bien, nos guarde, nos ayude. Claro, a todos los que están conectados, permítanme orar primero y luego despedimos la transmisión. Amén. Vamos a orar no solo por los que estamos aquí, sino por cientos que están allí conectados. Entre ellos hay padres y madres de familia, obviamente preocupados, con el deseo, muchachos, de que ustedes tengan un hogar de bendición. Oramos a Dios. Amado Dios, queremos bendecirte, glorificarte y exaltarte en esta noche. Gracias por estar terminando este segundo conversatorio que ha sido de bendición también. Gracias por las inquietudes que hemos podido traer y por lo que hemos podido compartir. Espero, Señor, y esperamos que lo poco que hemos podido enseñar hoy, con base en tu palabra, traiga bendición, Señor, a las vidas. Que aquellos jóvenes que aspiran a tener un día un hogar, a establecer una familia, lo hagan con responsabilidad, con caballerosidad, como decía una hermana aquí, que lo hagan con temor tuyo, para que tu bendición pueda llegar a ellos, Señor. Que dentro de esa relación haya respeto, haya, oh Dios eterno, oh aleluya, los valores tuyos como la dignidad, el temor tuyo, Señor amado, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas y no queden manchas en sus conciencias, para que la desconfianza desaparezca en un futuro matrimonio y de esta forma tu bendición fluya sobre sus vidas.
Oro por estos papás preocupados. Algunos vinieron con sus hijos e hijas aquí. Gracias por ese interés, por esa preocupación que nos embarga de ver a nuestros hijos e hijas en una condición matrimonial adecuada. Señor, llevando adelante un proyecto de matrimonio y de familia que sea de bendición para ellos, para la iglesia, aún para la sociedad que tanto flagelo padece por la violencia intrafamiliar, por las separaciones y divorcios, Señor amado, por la agresividad que es tan común hoy, Señor amado, en toda esta cantidad de pecados que se dan. Por eso hay un delito llamado feminicidio, cometido por aquella persona que un día dijo amar a la otra y luego le quita la vida. Todo esto queremos evitarlo con tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano.